Muy buen día. Hoy vamos a presentar el análisis sobre profesión docente y calidad educativa en el país de Venezuela. Somos estudiantes de doctorado en educación de la Universidad UPEL de Venezuela. Los integrantes de este análisis son la docente Marta Liliana Durán, el docente Ismael Gómez Rengifo y la docente Fedra Lorenza Díaz Balbuena. Vamos a hacer una ubicación geográfica del mapa de Venezuela en América del Sur para tener un contexto de ubicación en donde vamos a tratar este análisis. Arrancamos con la profesión docente. Venezuela ha tenido transformaciones educativas desde el año 1881, año en que se creó el Ministerio de Instrucción Pública hasta la fecha. Inicialmente, se tuvo la visión de una educación gratuita y obligatoria para todos los venezolanos. Las primeras décadas, cuando estaba en expansión toda esta parte educativa, se contaba con los recursos para fortalecer la infraestructura educativa y hacer gran cantidad de escuelas públicas. Había capacitación y generación de maestros calificados. De igual forma, se implementó la alfabetización a gran escala. Sin embargo, el sistema educativo ha enfrentado desafíos, la expansión de la educación primaria y secundaria, y esto hizo que la implementación de políticas públicas de inclusión y equidad para que todos los venezolanos tuvieran derecho a la educación, pues tuviera crisis. Ya en el año 1999, con la llegada del presidente Hugo Chávez, hubo cambios más profundos en la educación y se implementó un modelo educativo con un enfoque socialista y comunitario. De igual forma, se iniciaron programas de alimentación escolar y se fortaleció la educación técnica y profesional. El objetivo era que todos los venezolanos llegaran a tener como mínimo una educación técnica. En la actualidad, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, MPPE, sigue siendo el organismo rector de la educación. Su misión en garantizar educación inclusiva y de calidad y gratuita está para todos los venezolanos. Venezuela cuenta con un reglamento del ejercicio de la profesión docente. En Venezuela los docentes cuentan con una normatividad que se tiene en cuenta para el ingreso, reingreso, retiro, traslado y promociones de todos los docentes que hacen parte de su planta global. Cuenta con una ubicación específica, cuenta también con los ascensos y la estabilidad laboral. Hay una remuneración, perfeccionamiento y profesionalización del estamento docente. Se cuenta con las licencias, la jubilación y las pensiones. También los docentes cuentan con vacaciones y previsión social. Cuenta también con la normatividad de régimen disciplinario y otros aspectos relacionados con la prestación de servicios profesionales docentes. Para el nombramiento de un docente se cuenta con el debido proceso, en donde se debe realizar la inscripción por parte de los aspirantes y posteriormente presentan una evaluación de méritos y finalizan realizando unas pruebas y entrevistas pertinentes que dará la selección de los aspirantes que fueron aprobados para la asignación de cargos. Esta asignación de cargos docentes también va con un nivel de inferior hacia superior. Arrancan con una categoría 1, que es el docente auxiliar, quien tiene que tener un título en educación superior. Tiene que tener un periodo de inducción, la cual es supervisada para tener su participación en educación inicial. Luego continúa con la categoría 2, que es el docente asistente. Tiene que tener inicialmente una experiencia como docente auxiliar. Tiene que haber participado en evaluaciones positivas de desempeño y continuar con sus cursos de actualización. Posteriormente pasa a la categoría 3, que es el docente agregado. Debe tener la experiencia como docente asistente, participación en investigaciones educativas y proyectos innovadores, contribuir con publicaciones académicas. Luego sigue con la categoría 4, docente asociado, donde ya tiene que tener un posgrado, una especialización y contribución en el desarrollo del currículo e investigaciones académicas. Categoría 5, docente titular, que son los doctorados ya en educación o el área relacionada y tener una destacada trayectoria en investigación. Y por último tenemos de categoría 6, el docente emérito, que tiene que tener reconocimientos excepcionales en docencia y una contribución significativa en el sistema educativo nacional. Venezuela sigue las directrices y recomendaciones de la UNESCO en materia de educación. El país ha adoptado políticas y programas que están alineados con los principios de la UNESCO. Sin embargo,
La politización del sector educativo y el control sobre las universidades ha debilitado la autonomía institucional y la formación académica. En cuanto a la Agenda 2030 elaborada por la UNESCO, Venezuela se enfoca en cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles y tiene como prioridad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En Venezuela existen lineamientos de calidad en la educación. Se cuenta con el Observatorio de la Calidad Educativa, hay exámenes de pruebas de calidad, donde las universidades tienen un acceso a certificados de calidad que dan la acreditación y los rankings nacionales e internacionales para que puedan haber procedimientos debidamente establecidos por ellas. Educación, Estado y sociedad. La falta de inversión, la crisis económica y la politización del sector educativo han generado un sistema que, aunque amplio en cobertura, presenta serias deficiencias en términos de calidad y equidad. El estado actual de la educación en Venezuela enfrenta varios desafíos significativos debido a su crisis económica y social, dentro de los cuales podemos mencionar deserción escolar, fuga de capital humano, infraestructura deteriorada y crisis alimentaria. Si nosotros vemos estas cuatro dificultades con las que cuenta el sistema educativo en Venezuela, eh, están muy bien relacionadas. Digamos, si hay crisis alimentaria, los estudiantes no van al colegio. Si hay fuga de capital humano, por la parte económica, las personas se están yendo del país, entonces hay deserción escolar. Entonces, estas situaciones están muy correlacionadas y es una situación político, económica y social. Existe una desigualdad significativa entre la educación pública y privada, y en la educación profesional, las universidades privadas han logrado mantener sus estándares de calidad y progreso permanente, mientras que las públicas enfrentan todos los desafíos mencionados y como estrategias de subsistencia y permanencia de la cadena educativa y académica han trascendido las fronteras, dando paso a las aulas virtuales, incursionando en este mundo de demanda global, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para ello y las respectivas certificaciones de validez de alta calidad en la educación. La matriz FODA del sistema educativo en Venezuela. Primero que todo, vamos a hablar de la profesión docente. Entre los factores internos, o sea, las fortalezas, tenemos compromiso y vocación docente a pesar de las dificultades, políticas educativas orientadas a la inclusión en la formación docente, presencia de iniciativas de formación continua. Entre las oportunidades tenemos oportunidad de reformar la formación docente para ajustarse a estándares internacionales, implementación de tecnologías digitales para la capacitación, alianzas internacionales para fortalecer la educación y la profesionalización docente. Entre los factores externos de la profesión docente tenemos primero las debilidades, bajos salarios y condiciones laborales precarias, fuga masiva de docentes en busca de mejores oportunidades en el exterior, falta de incentivos para el ingreso y permanencia en la carrera docente. Como otros factores externos tenemos las amenazas, desprestigio de la profesión, desmotivando a nuevos aspirantes, intervención política en los contenidos educativos y falta de autonomía académica, crisis económica que dificulta mejoras en la estabilidad laboral del docente. Ahora nos vamos a referir a la calidad educativa. Entre los factores internos tenemos compromiso de algunos docentes y familias con la educación, programas de formación inicial y continua aún vigentes, iniciativas de evaluación y monitoreo educativo. Otros de los factores internos son las oportunidades, entre ellas tenemos la cooperación internacional para fortalecer la educación, la expansión de plataformas de educación virtual y herramientas TIC, implementación de políticas de inclusión para reducir desigualdades. Entre los factores externos de la calidad educativa tenemos primero que todo las debilidades, entre las cuales están deterioro de la infraestructura escolar y falta de recursos básicos, currículos desactualizados alejados de las necesidades del mercado laboral, alta deserción escolar impulsada por la crisis económica. Dentro de los factores externos, como amenazas,
de la calidad educativa tenemos poca inversión estatal que impide el mejoramiento del sistema educativo, inestabilidad política y falta de planificación a largo plazo, dificultades en la certificación académica y reconocimiento internacional de títulos. Los hallazgos que hemos encontrado en la matriz FODA del sistema educativo en Venezuela son: el sistema educativo venezolano enfrenta múltiples desafíos derivados de la crisis económica, la precarización de la profesión docente y la falta de inversión en infraestructura y formación continua. Sin embargo, estos problemas no pueden analizarse aisladamente, ya que están vinculados con el modelo de Estado y la orientación de sus políticas públicas. El país opera bajo un Estado centralizado con tendencias autoritarias, lo que ha generado una intervención directa en el ámbito educativo. La toma de decisiones responde más a alineamientos políticos que a criterios pedagógicos, limitando la autonomía docente y restringiendo la capacidad de innovación en las aulas. Según Políticas Educativas de la OPEL 2025, esta falta de independencia ha impactado negativamente en la calidad del aprendizaje, reduciendo el pensamiento crítico y la adaptación del currículo a las exigencias contemporáneas. Actualmente existe una escasa inversión en educación, generando limitaciones en el desarrollo y ha profundizado las brechas de equidad. En Venezuela, la falta de autonomía institucional ha restringido la capacidad de adaptación a los cambios globales, limitando las oportunidades de aprendizaje y la formación de ciudadanos preparados para un mundo en constante transformación. Países con modelos democráticos y economías de bienestar han demostrado que la educación es un motor de desarrollo. Finlandia y Canadá, por ejemplo, han basado su progreso en la inversión en docentes, la modernización curricular y la independencia académica. Estos casos evidencian que una enseñanza de calidad no solo mejora la formación individual, sino que también impulsa el crecimiento social y económico. En conclusiones, tenemos que para revertir la crisis educativa en Venezuela, es indispensable replantear sus políticas públicas, otorgando mayor autonomía a las instituciones, mejorando la infraestructura y garantizando incentivos para los docentes. Sin estos cambios, el sistema educativo continuará deteriorándose, afectando el futuro de las nuevas generaciones y ampliando la brecha de desarrollo con otras naciones. El tipo de Estado define la educación y con ello el destino de un país. Mientras se mantenga un modelo centralizado, sin garantías de autonomía ni inversión suficiente, perdón, las oportunidades de progreso seguirán disminuyendo. La profesión docente y la calidad educativa en Venezuela se encuentran frente a grandes y variados desafíos, pero de igual forma se cuenta con un gran número de fortalezas y oportunidades que permitirán el desarrollo y la mejora de la educación. Sin embargo, es indispensable para superar las debilidades y amenazas actuales, seguir con la implementación de políticas públicas inclusivas en educación, así como consolidar un sólido apoyo con convenios internacionales y permitir que la innovación tecnológica también se haga presente. De esta forma, se visualiza un panorama favorecedor y alentador en la educación para las nuevas generaciones. Un país que descuida la educación compromete su futuro. Muchas gracias.